Cartas del diablo a su sobrino, de C.S. Lewis. Carta número 23. Mi querido orugario, a través de esta chica y de su repugnante familia, el paciente está conociendo ahora cada día más a cristianos, y además cristianos muy inteligentes. Durante mucho tiempo va a ser imposible extirpar la espiritualidad de su vida. Muy bien, entonces debemos corromperla. Sin duda habrás practicado a menudo el transformarte en un ángel de luz como ejercicio de pista. Ahora es el momento de hacerlo adelante del enemigo. El mundo y la carne nos han fallado. Queda un tercer poder, y este tercer tipo de éxito es más glorioso que todos. Un santo echado a perder, un fariseo, un inquisidor o un brujo es considerado en el infierno como una mejor pieza cobrada que un tirano o un disoluto corriente. Pasando revista a los nuevos amigos de tu paciente, creo que el mejor punto de ataque sería la línea fronteriza entre la ideología y la política. Varios de sus nuevos amigos son muy conscientes de las implicaciones sociales de su religión. Eso, en sí mismo, es malo, pero puede aprovecharse en nuestra ventaja. Descubrirás que muchos escritores políticos cristianos piensan que el cristianismo empezó a deteriorarse y a apartarse de la doctrina de su fundador muy temprano. Debemos usar esta idea para estimular una vez más la idea de un Jesucristo histórico, que puede encontrarse apartando posteriores añadidos y perversiones, y que debe luego compararse con toda la tradición cristiana. En la última generación, promovimos la construcción de uno de estos Jesúes históricos. Según pautas liberales y humanitarias, ahora estamos ofreciendo un Jesús histórico. Según pautas marxistas, catastróficas y revolucionarias. Las ventajas de estas construcciones que nos proponemos cambiar cada 30 años o así son múltiples. En primer lugar, todas ellas están orientadas a la devoción de los hombres hacia algo que no existe, porque todos estos Jesús históricos son Jesús histórico. Los documentos dicen lo que dicen y no pueden añadírseles nada. Cada nuevo Jesús histórico, por tanto, ha de ser extraído de ellos, suprimiendo unas cosas y exagerando otras. Y por este tipo de deducciones brillantes es el adjetivo que les enseñamos a los humanos a aplicarles, por las que nadie arriesgaría 5 monedas en la vida normal, pero que bastan para producir una cosecha de nuevos Napoleones, nuevos Shakespeare, nuevos Spicks, en la lista de otoño de cada editorial. En segundo lugar, todas estas construcciones depositan la importancia de su Jesús histórico en alguna peculiar teoría que supone que él ha promulgado. Tiene que ser un gran hombre por el sentido peculiar que se supone que él ha promulgado. Tiene un gran sentido moderno de la palabra, es decir, situado en el extremo de alguna línea de pensamiento centrífuga y desequilibrada. Un chiflado que vende una panacea, así distraemos la mente de los hombres de quién Él es y de lo que Él hizo. Primero hacemos que Él tan solo sea un maestro y luego ocultamos
la muy sustancial concordancia existente entre sus enseñanzas y las de todos los demás grandes maestros morales, porque a los humanos no les debe permitir notar que todos los grandes normalistas son enviados por el enemigo, no para informar a los hombres, sino para recordarles, para reafirmar contra nuestra continua ocultación las primigenias vulgaridades normales. Nosotros creamos a los sofistas. Él creó un Sócrates para responderles. Nuestro tercer objetivo es, por medio de estas construcciones, destruir la vida devocional. Nosotros sustituimos la presencia real del enemigo, que de otro modo los hombres experimentan en la oración y en los sacramentos, por una figura meramente probable, remota, sombría y grosera, que habla de un extraño lenguaje y que murió hace mucho tiempo. Un objeto así no puede, de hecho, ser adorado. En lugar del Creador adorado por su criatura, pronto tienes meramente un líder aclamado por un partidario y finalmente un personaje destacado, aprobado por un sensato historiador y en cuarto lugar, además de ser histórica en el Jesús que describe, esta clase de religión es contraria a la historia en otro sentido. Ninguna nación y pocos individuos se ven arrastrados realmente en el campo del enemigo por el estudio histórico de la biografía de Jesús, como mera biografía. De hecho, a los hombres se les ha privado del material necesario para una biografía completa. Los primeros conversos fueron convertidos por un solo hecho histórico, la resurrección, y una sola doctrina teológica, la redención, actuando sobre un sentido del pecado que ya tenían, y un pecado no contra una ley inventada como una novedad por un gran hombre, sino contra la vieja y tópica ley moral universal que les había sido enseñada por sus niñeras y madres. Los evangelios vienen después y fueron escritos no para hacer cristianos, sino para edificar a los cristianos ya hechos. El Jesús histórico, pues, por peligroso que se pueda parecer para nosotros en alguna ocasión particular, debe ser siempre estimulado. Con respecto a una conexión general entre cristianismo y política, nuestra posición es más delicada. Por supuesto, no queremos que los hombres dejen que su cristianismo influya en su vida política, porque el establecimiento de algo parecido a una sociedad verdaderamente justa sería una catástrofe de primera magnitud. Por otra parte, queremos, y mucho, hacer que los hombres consideren el cristianismo como un medio, preferentemente, claro, como un medio para su propia promoción. Pero, a falta de eso, como un medio para cualquier cosa, incluso la justicia social. Lo que hay que hacer es conseguir que un hombre valore, al principio, la justicia social como algo que el enemigo exige, y luego conducirle a una etapa en la que valore el cristianismo porque puede dar lugar a la justicia social, porque el enemigo no se deja usar como un instrumento. Los hombres o las naciones que creen que pueden reavivar la fe con el fin de hacer una buena sociedad podrían, para eso, pensar que pueden usar las escaleras del cielo como un atajo a la farmacia más próxima. Por fortuna,
Es bastante fácil convencer a los humanos de que hagan eso. Hoy mismo he descubierto en un escritor cristiano un pasaje en el que recomienda su propia versión del cristianismo como una excusa de que solo una fe así puede sobrevivir a la muerte de viejas culturas y al nacimiento de nuevas civilizaciones. ¿Ves la pequeña discrepancia? ¿Crees esto? No porque sea cierto, sino por alguna otra razón. Ese es el juego. Tu cariñoso tío Escrotopo.